Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a la mazmorra, bienvenidos de nuevo a RoboCop. Aquí estamos con Trasgu, de hecho Trasgu está aquí con nosotros. Está hoy Trasgu un poco refunfuñón, no sé qué le pasa, pero no tiene por qué Trasgu enfadarse porque estamos ante un verdadero juegazo. Estamos ante este RoboCop, creo que ya vamos por el capítulo 5 o 6, yo ya me pierdo, pero realmente estamos ante un juego soberbio, con sus limitaciones técnicas, con sus bugs, que nos hemos encontrado más de uno a lo largo de la aventura, pero realmente con un juego bastante bueno. Vale, en este RoboCop hemos descubierto que ha llegado, bueno, pues un pistolero a la ciudad, un tal Antonovsky, el cual era hermano de uno de los implicados en la muerte de nuestro detective, de Murphy, que al final se convirtió en RoboCop. Este Antonovsky, bueno, pues estaba metido en una especie de chanchullos, una especie de historias con un grupo de moteros, los cuales están robando cuerpos, gente. Sí, están robando cuerpos, pero para conseguir sus cerebros. Están interesados en los cerebros y están entrando a saco en las morgues o en los hospitales, pues robando cuerpos. Yo no sé para qué quieren cerebros, pero son imaginaciones mías, no tengo ni idea de la historia, pero bueno, teniendo en cuenta que, bueno, pues RoboCop salió de Murphy, ¿no? Del policía, con su cerebro sano, ¿no? Que era lo que interesaba. Pues no sé si estos cerebros los estarán utilizando esta gentuza para también formar con ellos ejércitos de robots o ejércitos de RoboCops. En fin, este Antonovsky, nos enfrentamos a él. En ese enfrentamiento quedó herida nuestra compañera de gravedad. Yo creo que Antonovsky pudo haber matado perfectamente a nuestra compañera, pero no lo hizo por alguna razón. Y en ese caso RoboCop tiene momentos, en este caso, en otros, a lo largo de la aventura, tuvo momentos, y los sigue teniendo, en los cuales, bueno, pues aflora su parte humana, recuerda momentos de, bueno, pues en su vida pasada, y queda un poco como para allá, ¿no? Entonces, voy a ver también al estilo de lo que es la película, ¿no? Es un guiño total a lo que es la película. Entonces hemos tenido que enfrentar a esta banda de moteros, que nos pusieron las cosas muy difíciles. En esas pesquisas tuvimos también que investigar la desaparición de uno de nuestros compañeros, el cual al final descubrimos que estaba muerto. No sé si le han quitado el cerebro o no, no lo sé. Estaba en un congelador y el jefe de los moteros, que tenía los tratos con Antonovsky, desapareció, escapó. Al final del capítulo anterior nos tenemos que enfrentar a uno de esos robots bípedos que también aparecen en la película y se vuelven también chiflados, que también nos puso las cosas muy complicadas. Vale, pues ahora tenemos que ser capaces de seguir la pista de los moteros, cogiendo la placa base de este ED-209 con el que tuvimos que enfrentarnos en el capítulo anterior. Vale. Y hay que investigar el altercado, gente. Vale. Recordamos que en el capítulo anterior hicimos algunas misiones secundarias, otras que ni me enteré que tenía esas misiones secundarias. No es que no las vi, si no las hubiera hecho. Y aquí hay un altercado, gente. Vale. You all know the procedure by now. Officer Cecil will gather Briggs' belongings and deliver them to the family. They asked for a small funeral, so I expect everyone to give the family space. Briggs was one of us. We should at least do something to honor him. Best thing we can do is get those butchers that did this to him. I want to see everyone in the briefing room in 10 minutes. Now back to work. Hey, Murphy. You've been to the hospital, haven't you? How's Lewis? Unconscious, but stable. She'll pull through. I'm sure of it. It's time to hold OCP accountable. This can't keep happening. Relax, Kaplan. He's not wrong. How many more of us have to end up in the hospital or a morgue before we do something? It's like Sarge said, we need to get the guy who did it, so maybe let's focus on that? Speaking of which, there's someone who might know something. There's a guy in the jail that wants to talk to you, Robo. Vale, recordamos que Briggs era el compañero que desapareció, que tuvimos que en una misión secundaria conocimos a su mujer y también a su hijo, a su chaval. Bueno, pues este Lewis, que también aparece en la conversación, es nuestra compañera, la cual quedó mal herida por el disparo de este malnacido de Antonovsky.
Vale, vamos a la pista de los moteros. Vamos a visitar la cárcel a ver si hay algún tipo de pista acerca de estos moteros malosos. First of all, I wanted to say I'm sorry that I hesitated back at that steel mill. I already filed a report on the incident to Mr. Becker. Fucking rat. As I was writing it, I'd noticed a lot of opportunities to better myself. But considering that was our first mission together, it wasn't all bad, right? Este es Washington, gente. Que el chaval este lo han puesto para vigilarnos, ¿no? Incluso para que estuviéramos bajo control, ¿no? Por parte de aquí, de estos personajes que están algunos en la comisaría, ¿no? Y que quieren ver a Robocop fuera. Y pusieron a este pobre chaval para que controlara a Robocop. Como si controlar a Robocop fuera fácil, Ulises Washington. Y nos dice que necesita entrenamientos, aquí, There total. are plenty of places to improve. That's actually something I wanted to ask you about. I've been getting to know different aspects of being a cop, and there's one thing that I keep underperforming at. It's shooting. Would you mind showing me how you practice at the range? Bueno, vamos a ver si habrá que hacer una misioncilla de disparar, ¿no? You want to go now? Yeah, great. Let's go. Vale, misión secundaria de disparar, gente. Vale. Vamos a seguir aquí a Ulises Washington, ¿no? Hay que enseñarle a disparar. Vale. Si te tengo que enseñar a disparar ahora abajo, no viene. Bueno, venga. ¿Y qué hay que sacar? Algunas de estos... ¿Cuántos puntos, gente? Es que no la he cogido y no sé cuántos puntos tengo que sacar. Myself. Awesome. We are not. Right. This has to be some sort of record. It is not. Me cogió este. Vale. I took so many notes. Next time, do it quietly. Eliminate distractions. Being overeager is one of them. Ah, so that's the actual lesson. Now I get it. Is your service weapon properly prepared? I was issued this old gun and serviced it according to the manual. I will try it out. Sure thing. There you go. Voy a probar la pistola de Ulises, gente. Vale. ¿Que será una birria? Hombre, es más difícil, ¿eh? Is everything okay? La verdad. Porque salgo de puntos. Your service weapon is broken. Claro. I calibrated it. I did everything the manual said. It is beyond repair. They must have issued it to you by mistake. Huh. I don't think that's entirely true. Other cops give me a hard time. Claro, lo contrataron para vigilarlo, gente. El señor Becker, ¿eh? But I guess that's the way it has Claro. to be. Claro, el hijo Becker vigila a este y que no marche, se quede ahí en plan oficinista. Claro, Robocop lo mandó a la mierda, evidentemente. Bueno, el chaval que tiene iniciativa, ¿eh? La verdad. Así que si tiene iniciativa, hay que todavía, pues florecérsela más. Hay que conseguir otro arma, chaval. The cop must be ready. Get a different gun. Sure. Thank you, Robo. Vale. Y hemos hecho esta misión... Pues sencillita secundaria. Todo cuenta, gente, todo cuenta. There's my favorite law enforcement officer. Que tenemos a Pickles, ¿eh? Este personaje que conocimos en los capítulos anteriores y que es un confidente de la policía, gente. Vale. Why are you in this cell? I come here to think sometimes, and the food is better than in the soup kitchen. Claro, lo suyo es vivir del cuento, como tiene que ser. Freeloading. If it's free, I'll take it. Claro. Seriously. I was hoping to see you. I heard what happened to Briggs. After everything he did for me, I'll do whatever I can to help you catch that Wendell guy. He seems pretty good at pitting people against each other. Maybe I'll find some of his dissatisfied customers who'd be willing to talk to me. It could be dangerous. You kidding?
On the streets, I'm a samurai. Well, with Briggs dead, it probably makes me more of a... You are not a Ronin. Yeah, okay. Just remember, if you need anything, I'm your guy. Vale. Dice que es un samurái. Chavalería. Muy bien, samurái, muy bien. Venga. Vale, nos dice que hemos tenido que ir a la sala de reuniones. Vale, venga, vamos a la sala de reuniones a ver qué nos cuentan acerca del paradero del malnacido este, de los jefes de los moteros, que consiguió escapar. Muy bien. Y que evidentemente sabrá también dónde se encuentra Antonovsky. Vale. Tenemos aquí otra misión de memoria del agente Briggs. Y hay que hablar con la agente Cecil, ¿vale? What is it, officer? Huh? I didn't realize I was talking out loud. It's just that I need to hang Briggs's picture on the memorial wall. It's just a lot. Hey, would you be so kind and help me? All you have to do is find Briggs's photo in the database and print it out. Just make sure to hang it straight. Otherwise, I won't hear the end of it from Sarge. Pues no sé si ayudarte, agente Cecil, porque tienes pinta de ser bueno, de estos personajes psicópatas de los películas de los 80. Y viéndolo bien, tiene pinta, de verdad. Tiene pinta al final de ser el psicópata de las películas de los años 80 y 90, Toda la pinta aquí el agente Cecil, Sí, señor. No sé si ayudarte o no. Vale, entonces tenemos que imprimir la foto del agente Briggs. Vale. ¿Y esto dónde es? ¿Abajo? Vale. ¿Aquí? Esto es la cárcel. Galería de tiro. Y tenemos aquí los servidores, informáticos. Muy bien. Y aquí tenemos imprimir la foto de Briggs. Este ordenador... Estos ordenadores tan modernos que tenemos aquí. Vale. Hombre, aquí la base de datos, ¿no? ¿Y buscar a Briggs? No. Vale. Coger la foto en la impresora. Muy bien. ¿Impresora dónde está? ¿Aquí? Aquí. Muy bien. Vale. Y ahora para arriba. Vale. Vemos que a lo largo de la aventura nos van haciendo misiones secundarias. Que bueno, es importante hacerlas porque después nos sirven para aumentar, bueno, pues el rango que conseguimos al finalizar el capítulo, rango A, B, C, y nos da puntos, bueno, pues nos da puntos o de habilidad o bueno, puntos para gastar en las habilidades. Nos da más puntos, etcétera. Vale. Y entregamos la foto ahí, parece ser como un recuerdo, ¿no? A los caídos, ¿no? I still need to go get his stuff, so I'm gonna take care of the desk, but could you get his belongings from his locker? Vale, vamos a hacerle caso aquí al policía psicópata este. Vale, pues entonces vamos aquí porque tenemos que vaciar la taquilla del pobre de Briggs. Estamos haciendo el trabajo sucio de este, más que nada. Tenía que hacerlo él, pero bueno, ya que lo puede hacer RoboCop, que lo haga RoboCop. Bueno, recoger todas las cositas aquí del pobre de Briggs. Y colocar las pertenencias en la caja, supongo yo que para la familia, ¿no? Mande. Vale. Este tiene más cara que vamos. Bueno. No, tú no haces nada. Agente Cecil. But having you share this responsibility with me, it actually helped. Thank you, Murphy. Mientras no seas el psicópata de la película, porque tienes toda la pinta, majo. Vale. Muy bien, pues mira, ya tenemos 2 misiones secundarias sencillitas hechas en menos de 5 minutos. Vale, pues vamos a ir en memoria de la agente Briggs, que ya la hemos hecho, y vamos a la pista de los moteros, gente. Muy bien. Hay que ir a la zona esta, vale.
Thanks to RoboCop's insubordination, we finally have something concrete. At your service. Wendell Antonowski struck a deal with the street vultures at Highland Park. A place where, for some reason, we weren't supposed to go. Be that as it may, we're on the lookout for anyone from this biker gang. We also know what he's looking for. Yeah, dead bodies. Dead bodies whose brains are still intact, to be precise. Wow, that's even more messed up. Why would he need them? We'll get to the whys, but for now we need to focus on catching Spike. He's our connection to Wendell Antonowski. Since they know we're onto them, I'm expecting them to be in hiding. They're not hiding. Put on Channel 9. What in the hell? I repeat, OCP Bank is being robbed by the notorious street vultures. We'll keep trying to get closer for a better view. Está robando un banco, gente, los street vultures. Madre mía. All right, everyone pack up. I want you all to be at SWAT's disposal. Sergeant, am I back on the case? I don't think Becker will give me grief if I let you go save OCP's money. You're reinstated. Everyone, move out. Vale, tenemos que ir a salvar los rehenes del banco. Supongo ya que ahí estará el jefe de los moteros, que consiguió escapar. ¿Y vendrá por ahí? ¿No viene aquí el compañero? ¿El Washington este? No. Vale. Lo tenemos seguramente que por la radio, lo tendremos. Dándonos ánimos, gente. Ulises Washington. Muy bien. Y estos son los bípedos, Los menudos cabroncetes. Oh, look at that. One of the cops was actually bothered to show up. No need, SWAT's got it covered. What is the situation? Vultures came up with the great idea of robbing the OCP bank. They've got hostages, and they claim there's a bomb. They must be crazy to think that OCP will just let them leave with their money. Was there any sighting of Spike? Not yet. But I'm sure they wouldn't pull such a stunt without their leader. What is the plan? Let me make this clear. It's SWAT's plan. You're no part of it. Then you are going to need a new plan. Esta es la periodista, gente. La periodista que se mete siempre en los sitios que no debe. Muy típico también de las pelis. Y ahora tendrá que buscar a Spike y salvar a la periodista. I prefer to serve justice cold. Vale, Spike es el jefe de los moteros, Muy bien, vale, pues ya está. Estamos aquí, venga. Este desafío de eficacia. ¿Qué hay que hacer aquí, gente? ¿Matar aquí más que los policías estos? Ojo a esto. Bueno, pues sí que tienen ejército aquí los moteros, gente. ¿Qué contrataron? ¿A todos los moteros del país o qué? Bueno, los policías pegan, De esos que llevan en la cabeza, gente. ¿Quién queda por ahí? Vale. ¿Queda uno para arriba? Queda aquí todavía uno, ¿no? Vale.
Pues ha sacado ellos más que yo, En fin. Bueno, también eran más, Vale. Vale, vamos a coger la escopeta que está guapa para reventar cabezas así en distancias cortas como la colonia. No está nada mal. Tenemos que ir ¿a qué, gente? Abrir las puertas para las unidades heredos. Vale, vale. Tenemos que abrir las puertas para los cabroncetes estos de los robots estos, Vale. Bueno, muy bien. Así me gusta, pintando las paredes. Vale, si tenemos algo por aquí. Aquí tenemos cargas de estas. Una cartera. Vamos a abrir el botón a ver si entran aquí los bichos estos, gente. Bueno, tengamos que enfrentarnos a los tres, no sé. Me hacen como leones, Bueno, enjaulados. Vale. El atracan. Vale. Bueno, pero claro, con esta escopeta aquí, no. ¿No se puede aquí bajar ahora? Vale. Tengo que bajar, ¿no? Bueno, ¿y esto, gente? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Estás contando, loco? ¿Pero cómo han venido hasta aquí tantos? Yo no sé si esto, el juego amigo, también me están dando los robots a mí. Estos, los de los grandotes. Vale. ¿Hay alguno más? Lo único que ves es sangre, gente. Vale. Vengaos. Vale, hay que llegar al otro lado de la puerta acorazada. Vale. Vale, me dando aquí una hostia. Vale, muy bien. Muy bien. A ver si llego por aquí interesante. Sí, aquí hay cositas. Vamos a curarnos. Vamos a cargar. Aquí no hay nada, ¿no? No. Vale. Estamos ya en el banco. ¿Esto qué son? Ah, vale. Ladrillos. Vale, pensaba que era pasta. Vale. ¿Esto qué es? Una tienda, ¿no? O sea, hemos pasado del banco a una tienda. O... No, todavía son las oficinas aquí de esta empresa. Vale. Vamos a ver a la policía, a la limpieza. A lo suyo. Vale. Aquí tenemos una pistola pesada, pero vamos, paso. ¿Dónde están, gente? Bueno, vaya matanza que hay aquí, ¿no? Las fuerzas especiales han ganado. Bueno. Vale. Me han hecho trabajo sucio. Viva Gasaco, no paraban, chicos. Además era un montón. Vale. Llegar al despacho de la persona al cargo. Muy bien. Pero ya no nos hemos encontrado con Spike, O sea, con el jefe de los moteros malosos, gente. Muy bien. RoboCop, I've received information that the bank manager is held hostage in the vault. Where exactly is it? Find the manager's office, and we'll go from there. It's at the far end of the office area. Es Ulises Washington, el que nos está dando las instrucciones de cómo debemos de proceder, El chaval es un crack. Muy bien. Tenemos a lo mejor que ir por aquí, ¿no? Por aquí no veo nada.
aquí hay una carta para enmarcar. Andrea, en el sobre encontrarás la carta que te dije. Por favor, enmárcala para que pueda tenerla en mi escritorio. Aún no me puedo creer que nuestro noble fundador me haya escrito para agradecerme personalmente mis 25 años de servicio gestionando su banco. Muy bien. Va a marcar la carta, del jefe, dándole una palmadita en la espalda. Vale. Muy bien. Your presence here is unauthorized. Y es que está la periodista, That was depriving thousands of people of a roof over their heads, but OCP doesn't seem to mind that. Explain. Samantha Ortiz. Delta City, a heaven on earth that OCP plans to build in place of old Detroit? A city of the future where there is no crime or poverty. Do you believe the commercials? O sea que hay planes para hacer una nueva ciudad, Vale, como una nueva Las Vegas, ¿no? Los planes ambiciosos no son delito. Mi prioridad es que esta ciudad se asegure. I am working on the no crime part. Then OCP may become the object of your attention soon. In order to create Delta City, OCP must first get rid of people who live in old Detroit. Now that's a topic I'd rather do a story on than you glitching. OCP offered these people investment in the project. The value of their property would cover the cost of entering the business. The later gains will far outweigh the cost, supposedly. You do not believe that. It's OCP. There must be a catch, and I think I found it. The documents say something about additional costs. I believe that's a loophole that OCP placed in order to scam people out of their homes. That is only suspicion. And I need time to prove that my suspicion is true. Time and some of these documents I found. If you detain me, the SWAT jerks will requisition them. Bueno, ¿por qué la vamos a detener, RoboCop? Si la chavala está preocupada por la gente que van a desahuciar, hombre, a ver. Vamos a darle otra oportunidad, ¿no? You can go, but if you continue to disobey the law, lo suyo, ¿no? Maybe I should have treated you more like a police officer than OCP's property. Anyway, the city owes you. And I owe you too. Claro. Que esta empresa, este banco, lo que sea, está metido en chanchullos de echar gente para construir nuevas viviendas y hoteles y casinos y, bueno, lo de siempre. Now look for a switch that unlocks the doors that lead to the vault. Vale. Now, if I was the bank manager, I would probably ask for that switch to be installed somewhere around my desk. Muy bien. Y tengo aquí... gente, tengo aquí en habilidades 3 puntos, que me acabo de enterar ahora mismo. Acabo de mirar ahora y acabo de verlos. Bueno, vamos a poner en vitalidad y en blindaje y en vitalidad. Muy bien. Vale. Vale. Y tengo que subir también algo de combate, Bueno. Vale, pues entonces vamos a ver si impedimos el robo del banco, salvando, supongo yo que también al director que está de rehén en la cámara acorazada. Muy bien. Y esto es la puerta. La puerta del director por donde veníamos. Vale, dimos la vuelta, vale, bueno. I will not contribute to depriving my grateful employer of his hard-earned savings. We're opening this vault with or without your help, you old nutjob. What is this intricate device? Shut your fucking mouth! I think some... Sí, viene a... Sí. Mira que te va a matar. ¿Pero qué llevan a la cabeza, gente? ¿Qué es esto? ¿Un gorro de castor o qué es eso? Cabrón, vete. ¿Y esto luego? Vale, venga. RoboCop, I knew our founder would send his best. Tiene pinta, director de banco, Aquí Max Becker, Mr. Becker, you're still alive. Ah, no, el director es el otro. Ah, no, sí. So I didn't end up like you, with a bomb strapped to my body. RoboCop, you have to defuse it. The explosion could cause the company enormous losses. Y nos da dos opciones, ¿no? El blindaje 4. A alguien le vendría bien aprender a desactivar explosivos y sería aconsejable el apoyo de un ingeniero de combate. Vamos a coger aquí este. I'll be watching you from a safe distance. Officer Washington, I am looking at a ticking bomb.
A bomb? Okay, I'm passing you through to the bomb squad. There is no time. I will need your help to defuse it. Lo típico y lo clásico, desactivar bombas en las películas también ochenteras policíacas. Sí, señor. En el último segundo, Are you gente. looking for a bomb defusing chapter in the police manual? Found it. First rule, call qualified personnel. Oh, no. Okay. Tell me what you see. Vale. Four cables, green, 2 reds, and blue. 4 cables? Got it. It is a C4 explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect from the street vultures. Cables lead to the fuse. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. 4 connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24. Okay. So they used this kind of bomb before. According to the diagram, you should detach 3 cables. Start from the one with the highest voltage, then proceed down one at a time to the one with the lowest voltage. There are 2 different color 12-volt cables. Which one do I detach first? Maybe this isn't the time, but I'm colorblind. Bueno, podemos detener la bomba de forma segura, ¿no? There is one way to be sure. I will safely detonate the bomb. So, you could have done that straight away? I thought you may learn something here. Vale. Ah, eso es la forma segura. Ah, vale, vale. La forma segura es esa. O sea, explotarse encima de él. Muy bien. Claro. It was just a minor incident. Ready to get back to business? Because I need to make a withdrawal. Like now. Este es Becker, este es el malnacido este, que quiere ver a Robocop fuera de circulación, This is OCP. Money comes first. Now, open the vault. There you go, sir. Great. Now out of my way. Me han dejado nada, chavales. Han dejado un lingote de oro. Me han llevado todo. What the hell is this? Where is all the money? Our founder has most of our capital tied up in a very ambitious and resource-heavy project. I can't believe old man's blowing all of OCP's money on Delta City. Se la llevó el jefe. Arnold's back with the money in the next. We're leaving. You should be proud to work for such a great man. Vale, podemos ir detrás de Spike, ¿eh? See what I'm talking about? Bueno. Vamos a por Spike, gente. Vamos a ver si conseguimos ya alcanzar al mierdas este. Bueno. Ya no me ha quedado muy claro aquí el oro este. Se lo ha llevado el jefe de esta empresa, que es el dueño del banco, para hacer esa ciudad. Después de echar a la pobre gente que está viviendo ahí, ¿eh? Muy bien. Ha cogido el oro como si fuera de él y se ha largado con todo. O sea, más ladrón todavía que los moteros que venían aquí a robar ahora. Vamos a perseguir a los Street Vultures restantes, entre ellos Spike. Vale. Y a ese va a llamar. Vale. No, así que va a hacer lo primero, que si llama, que hubiera aquí un ejército de locos de estos, ¿eh? Oye, también uno que me está lanzando aquí granadas. Ah, lo tengo arriba, ¿no? Lo tengo aquí. Vale.
A ver si me da alguna metralleta o algo. Esta está guapa, esta está guapa. Es una especie de zona de obras, ¿no? De ampliación del metro, ¿eh? You're out of the bank already? I am in pursuit of the remote bikers. I have followed them into a tunnel. So that's how they must have gotten here in the first place. It seems they're retreating into the old industrial area. That must be where they've hidden their getaway vehicle. You gotta hurry. Aquí la zona industrial, gente. Esto del metro me ha recordado ahora la jugada de Cristal, ¿eh? Cuando escapan, creo que es la tercera. Cuando escapan por el oro, por aquel... Bueno, por los túneles. Por los camiones, Está todo relacionado, gente. Estos llevan cascos, estos que van a melee. RoboCop es más lento que el caballo del malo, cargando. No sé si hay alguna habilidad que te sube... sí. Puede disminuir el tiempo de recarga del... Es que no recuerdo. De las armas, porque bueno, cargada de manera lentísima. Vale, tengo ahí un claro ahí que vamos. Me están esperando seguro. Bueno, y ahí, en medio de la nada, un monedero y joyas. Casi nada, Lo que la gente tira a la basura. Tenemos aquí las motos que vienen a saco. RoboCop, there's a deserted warehouse nearby. A building with street access to the area. And it's big enough to store their vehicle. It's your best bet to proceed there. Roger that. Vale. Y estos dos escaparon entre ellos. ¿En serio? Coger una metralleta o algo. Vale. Me lanzan la moto, gente. ¿O cómo va esto? Yo no sé si estos se están reiniciando eternamente. Vale. No tengo ni idea, gente. Persígalos. Es que no sé si estos se están reiniciando o tienen un número limitado de moteros o no sé. Creo que quedan dos, ¿no? Bueno, loco. Muérete. Vale. ¿Me queda uno? Bueno. Bueno, por aquí no hay paso. Y por aquí. ¿Qué es lo que marca este? ¿Una bomba?
Tenemos aquí al... ¿Este que es Spike? Que me lo marca aquí como... con unos galones. O este es un mini jefe. Tengo aquí otro abajo, Bueno, tengo varios. Estos son como mini jefes, ¿no? Vale. Bueno, pero ¿cuántos hay, loco? A ver si tengo por aquí algún botiquín de estos. Vale. O sea que queda Spike solo, I am listening, Creep. RoboCop! Why did Wendell Antonowski send you here? This was a suicide mission. We no longer deal with that arrogant prick. We had an agreement. We held our end of it. And apparently it slipped his mind to pay us for our services. Well, that didn't sit well with us. So now we're out to get what we're owed. The only thing you are owed is a prison cell. Yeah, I don't think so. I'm a vulture. I need my space. I'll see you around, cop. Vale. Muy bien, atraco al banco, objetivo completado. O sea que este Spike trabajaba para Antonowski y al final no les pagó. Los trabajos que hacía con él no les pagó y intentaron robar el banco. Cuando llegaron, el banco ya había sido robado por el jefe del banco. Por el dueño, muy bien. Vale, y tenemos que informar al sargento Reed. Vale. I have pertinent information regarding the case. We'll get to that, Murphy. But right now, it's time for your psych evaluation. Becker will chew my ear off if I don't make sure you take part in it. So go. Dr. Blanche is already waiting in the observation room. Once it's over, join us in the briefing room. Vale, o sea que tenemos que pasar aquí la evaluación con esta doctora para saber si hemos perdido la chapeta ya definitivamente o no. Vale, tenemos que ir al calabozo, muy bien. Bueno, RoboCop lleva tiempo ya sin tener de estas crisis de identidad, pero bueno. En el calabozo estoy, ¿no? Mande. Rastros de Spike. Vale. Y esto es gente. Ir al calabozo. Pero por aquí no es, ¿no? ¿Y esto son las duchas? What's the big idea? Piece of junk taser blew the fuse when I tried to charge it. Pasar la vista nocturna. Nuevo objetivo añadido, fuera luces. Tenemos un objetivo secundario, Habla con el agente O'Neill. RoboCop!
RoboCop, is that you? I can't see anything. I am standing in front of you, Officer O'Neill. Is there a problem? OCP skimps on everything when it comes to the police. Fired our maintenance guy to reduce their costs, so now we are literally in the dark. We need to get the power back on. I am equipped to deal with such situations. Vale, o sea que tenemos que dar la luz, ¿no? Vale. Follow the cables. They should take you to the fuse box. Hay que seguir los cables. ¿Y los cables qué son estos, gente? El problema está en otro lado. Vale. Esto va abajo. ¿Y qué hay que seguir? ¿Estas cajas? Vale, por aquí, ¿no? Vaya tinglado de cables que tiene que esta comisaría, chavalería, madre mía. ¿Qué es esto, loco? Pero por aquí no van, ¿no? Vale. Los disyuntores no parecen estar bien alineados. Y yo qué sé, ¿cómo se alinea esto? De chiripa. Muy bien. Pues ala. Podría ser así como o no, o de otra manera. Vale, tenemos que entonces que... Esta misión ya está, ¿no? Me la ha dado ya, ¿no? Sí. Vamos entonces a buscar el... Que no tengo ni dónde ir. El rastro de Spike. Estos ya tienen luz. Oh, that's Detroit shining beacon. Hombre, bueno, y lo dudabas. Y lo dudabas, mujer. Vale. Y vamos a hacer aquí, supongo que la evaluación, ¿no? Psicológica, ¿no? Aquí con la doctora. I'm ready for you, Robo. Vale. I'm afraid not. All right. Looks like OCP is Let's really see what's coming close to cooking the under pan. the hood. God knows what they'll cut Once I'm next. done, he's all yours, Doctor. Hey, what's that look supposed to mean? Vale, nos da la evaluación de esta misión, de este capítulo. Vale, objetivos principales, objetivos secundarios. Y habíamos que haber descubierto el secreto número 1. No sé cuál era. Y en el trabajo policial, el desafío que no lo hice, no lo gané. Y la intrusa al banco detenida. Ah, bueno, es decir, si hubiera detenido a la periodista me hubiera dado experiencia. Tócate las narices. O sea, que te da la experiencia por detenerla, no por no detenerla. Muy bien. Total B. Y me dará algún punto de, supongo, de habilidad, ¿no? Hello, Murphy. Congratulations. I've seen your accomplishment on TV. I hope that I'll manage to remain professional despite sitting opposite a celebrity. How do you feel about being acclaimed as a hero again? Lo de la fama, ¿no? No lo hago por la fama, la escoria también ve la tele y prefiero no dejarme ver. I serve the public trust. I do not do it for fame. Claro. No. Your sense of duty is what drives you. That's clear. I'm sure you'd love to share this accomplishment with Anne Lewis. You've seen her at the hospital, haven't you? How is she? She is stable. You cherish that relationship, don't you? She's an important part of your life. Your past life, too. She is.
just like your family. You're very protective of your past. OCP cut me off from my family. And how do you view their decision to separate you from them? Claro, a él no le han programado para tener familia, gente. Él es RoboCop. ¿Cómo va a tener RoboCop familia? Claro. Solamente se debe a la ciudadanía. I guess that was never the intention. Nevertheless, you still think about them, don't you? What comes to mind when you try to remember your family? ¿En teoría lo recuerda? I see. Memories can be painful, especially when they're connected to the ones you love. They tend to remind us of what we're missing. The thief that broke into my house I mentioned before? He was my brother. He was an addict who'd come over to steal things to sell so he could buy drugs. As you can imagine, my last memory of us together is not a happy one. But despite that, I still wouldn't want to lose it. It serves as a reminder of how I failed him. And I've been trying to rectify it ever since. I do not remember my family. I can only feel them. These feelings, how do they manifest themselves? Bueno, como ecos del pasado, como un fallo del sistema, no puedo explicarlo. Como un fallo del sistema. As system failure. But OCP sees them as obstacles that need to be removed. And now you're afraid that they sent me here to convince you they are right? Did they? What you need to understand is that regardless of outside influences, my client's well-being takes highest priority. Especially now that I understand how important these memories are to you, I will fight for you in every way I know how. If you let me. I think this is a good place to end this session. Thank you for your honesty. It certainly has been noted. Bueno, yo creo que hemos pasado el examen psicológico, ¿no? Digo, yo no sé. Vale. I've got plenty to think about for now. Muy bien. Y tenemos que ir a la sala de reuniones, gente. Vale. Tenemos ahí 2 puntos también de habilidad para gastar, ¿eh? Que tendría que mirar a ver... Bueno, también tengo que mirar lo del auto 9, lo de la pistola esta. Para meter con alguna cosita más, pero bueno, tampoco tengo yo muy claro... ¿Cómo va esto? No lo he visto. Yo voy a poner esta. En el daño. Y yo no sé si aquí se puede poner más. No he cogido el truco a esto. Vale, ¿y ahora? Aquí se pueden añadir también, ¿no? Ah, vale, estos son para unirlos. Vale. Muy bien. Vale, pues entonces tenemos que coger habilidades. En auto 9 este... Esto encima está como en inglés, ¿no? En habilidades tenemos 2. Tenemos blindaje, que si cogemos un punto más, nos da una reducción de daño alta. 2 puntos más. Y después tenemos combate, que si cogemos 2 puntos más, nos da... deja aturdidos por un instante a los enemigos cercanos. Vale. Onda de choque. Voy a coger... ¿Y esto? 20% de blindaje. Vale, voy a coger este blindaje. Porque me parece a mí que vamos a tener que enfrentarnos a un bicharraco al final, como nos hemos enfrentado en el capítulo anterior, y yo creo que el blindaje me va a venir bien. Vale. Más que nada por si utiliza misiles o cosas de estas. Paranoias de esas. Vale. Venga, vamos entonces a ver vamos a ir a la sala de reuniones. A ver qué nos cuentan.
Yeah, just keep following the road. But the road ends here. What was that? You're breaking up. Vale, le están haciendo la vida imposible aquí a Ulises, ¿eh? Oh my God. Vale, vale. Aquí él está, el agente Steph, este gilipollas y el otro, le está tocando las narices al pobre Ulises, ¿no? Al novato. Vale, vamos a tocarle las narices a nosotros a él también. A Whitaker. You two seem to be enjoying yourselves. Just having a little fun with our fellow dispatcher. Don't worry, I'm sure the kid has a sense of humor. It's just a little blue hazing. And he's an OCP stooge anyway. You're not going soft on us, are you, Murphy? That did not sound like fun. It's not like he didn't deserve it. You know that he runs tobacco with a stack of papers every time you two talk, right? He's a rat. We're just looking out for you, Murphy. Vale. Y tenemos que ir a la sala de reuniones. Ya no sé, y hemos puesto a tocar al idiota este. Vale. Muy bien. All right. The situation at the bank was contained in a relatively smooth fashion. So what did we learn from it? When it's their money on the line, OCP will send RoboCop, the entire SWAT team, and a bunch of Ed 209s that actually work. Anything else? Wendell Antonowski no longer deals with the street vultures. That's right. There's been a rift in their midst, and I want to know why. Spike has proven to be talkative under suitable conditions. That's why I want you all to head to the city and do some actual police work. We need to find Spike. The attack on OCP Bank was a desperate move. I'm sure there's plenty of theories floating around. So we need to listen to what the streets are saying to find where the vultures are hiding. I know someone versed in street talk. Talk to him. And, oh, I almost forgot. Murphy, once you're downtown, the old man wants to meet with you. Oh, the old man himself? What an honor. Yeah, he's the closest Detroit has to real-life royalty. Maybe for saving him all that money, he'll knight you or something. Enough. Head downtown, ask around, and most importantly, find Spike. Vale. O sea que tenemos que ir al centro, gente. Y parece ser que aquí el jefe vinculado de todo esto, el jefe del OCP también nos quiere hablar con nosotros. Y tenemos aquí a este que no sé qué nos está diciendo. Hablar con el alcalde. Muy bien. May I help you, Mr. Mayor? Oh, it's me who's gonna do the helping. You know John Mills, I presume? The OCP puppet who's gunning for my seat as mayor? I've heard from a reliable source that he's planning to make you the highlight of his election bid. Judging by your expressive face, he hasn't talked to you about it yet, huh? That's what I figured. What a slimy bastard. Using your image to influence the good people of this city. And without your consent. Este es otro cara dura como el que se presenta alcalde, gente, igual. Would never do. But you know that I've always appreciated what you're doing for our city, right? So, the real question is, what are we gonna do about it together? No puedo pasar de los dos alcaldes, el que se quiere presentar y este, porque me parece a mí que son los dos unos corruptos. Claro, me gustaría escuchar la versión de Miles, no solo la tuya. I would like to hear his arguments. Just be careful. He's a snake oil salesman that will say whatever it takes to gain your support. I need to go. Campaign season is busy, but let me leave you with one word of advice. Whatever you do, make it clear that you are not siding with Mills. You can be sure that they'll twist your every word and use it against you. That's what OCP does. Thanks for the talk, RoboCop. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods. Vote for Cusack. Bueno, yo la verdad sea dicha, la verdad, bueno, los dos iguales. Vale, tenemos que irnos de la comisaría y patrullar las calles, a ver si conseguimos dar con Spike. Muy bien. How are you feeling after the incident at the bank? Who gives a shit? I heard that you're heading to the city. Once you're out there, I want you to check one apartment for me. There's suspicion of domestic terrorism and corporate espionage, so expect a warm welcome. Should I assume hostility from the suspect? I assume you'll find sensitive data there. Look for it thoroughly and make sure it comes straight back to my hands. Tenement across the street from the arcade, apartment 12. Now go, I've got to prepare for a meeting. And remember, if you won't take care of it, another cop will have to.
Another cop that isn't quite as resistant to deadly surprises as you are. Bueno, sí, es terrorista doméstico. Lo que pasa que, bueno, sí, voy a hacer la misión de este tipejo, pero si consigo los documentos voy a intentar no dárselos. Eso está claro. Vale. Podemos hacer esta misión primero, ¿no? Terrorista doméstico. Max Becker afirma que la persona responsable del terrorismo doméstico y el espionaje industrial reúne información sensible. Investiga el apartamento de la persona sospechosa a ver qué puedes encontrar. Vale. Muy bien. Y salimos a la ciudad. Estamos en una ciudad, no, estamos en una ciudad en ruinas. Hay que pasar por aquí una guerra, gente. Supongo yo que esa es la gente que quieren desahuciar para construir ya los nuevos bloques de apartamentos y todos esos chanchullos, ¿eh? La OCP. Y estamos en la reunirte con el viejo Spike en un pajar. Pero también tenemos el objetivo de objetivos secundarios, terrorismo doméstico. Y en objetivos diversos, servir y proteger 2, tenemos que detectar 6 infracciones y trabajo policial. Tenemos que conseguir hasta pruebas criminales. Muy bien. Vale. Y tenemos aquí la misión a 175 metros de terrorismo doméstico. Vale, gente, pues aquí vamos a dejar el capítulo de hoy, a través del cual hemos, bueno, pues descubierto que, bueno, pues este Antonovsky pasó de Spike y de su banda de moteros, no les pagó, y Spike, pues evidentemente necesita dinero para sus negocios sucios y, bueno, pues fue a robarles el dinero a la OCP y se fueron de rositas. Nos hemos enfrentado a un montón de malosos, pero todavía estamos tras la búsqueda de Spike y, por supuesto, de Antonovsky. Y nos han mandado, bueno, pues aquí a la ciudad, donde ya tenemos una serie de misiones secundarias para descubrir el paradero de Spike y así también descubrir el paradero de Antonovsky. Bien, pues seguiremos con RoboCop, este pedazo de juego con una ambientación soberbia donde, bueno, pues cada capítulo descubrimos más guiños a las míticas y clásicas películas de policías y series de los años 80. Me vienen, bueno, pues a la cabeza montones de películas y, por supuesto, al ver los escenarios, también, bueno, pues los personajes que van saliendo, la bomba hoy que teníamos que desconectar, ¿no? Típico de todas esas películas, la periodista que se infiltra en los sitios más insospechados y que al final hay que salvar, en fin. Es un verdadero juegazo que estamos disfrutando aquí en la mazmorra del Trasgu. Sin más, cuidaros, gracias por los likes, los apoyos, las visualizaciones. Nos volvemos a ver por las calles de Detroit. Cuidaros mucho, adiós.